Estudiantes, muy buenas noches. Empezamos con el tema de la clase de hoy, que es sobre la inflexión en la voz en el discurso. Para ello, empezaré a compartir un video introductorio sobre nuestro tema. Espero de su atención para con el mismo. Pitágoras, 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 Pitágoras y Platón magnífico. La hipotenusa, mira los catetos. Tiriririririririri. Esto es modular la voz. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar por qué es una de las herramientas más poderosas que puedes utilizar sobre el escenario. ¿Estás listo? Pues prepárate porque hoy comienza la presentación de tu vídeo. Hola, yo soy Irune y esto es la presentación de tu vida, el canal de YouTube que te ayudará a convertirte en el mejor domador de palabras que puedas llegar a ser. Volumen. Se trata de la intensidad con la que formulamos las palabras. Si consideramos el discurso completo, siempre es muchísimo mejor hablar un poquito más alto de lo que en general estamos acostumbrados. Porque de esta manera nos vamos a asegurar de que somos capaces de proyectar nuestra voz hasta el fondo de la sala. ¡No hables demasiado alto! ¡Puede resultar muy molesto para tu público! Pero si hablas demasiado bajito, tampoco te van a escuchar y al final van a desconectar. Ahora bien, no es necesario mantener el mismo volumen en cada sílaba, de cada palabra, de cada frase durante todo tu discurso. De hecho, es mejor que no lo hagas así. Utiliza matices, que son los que dan color a la vida y a tu presentación. Durante el discurso, dale más fuerza a aquellas palabras o frases que necesites destacar por su importancia. Además, hablar alto en momentos puntuales de tu presentación también te puede ayudar a transmitir poder, fuerza, seguridad y pasión en cualquier cosa que estés explicando. Por el contrario, un volumen bajo en frases estratégicas puede indicar solemnidad y secretismo. Por cierto, que quede entre tú y yo, ya tenemos libro, te lo dejo abajo en la cajita de descripción por si quieres echarle un ojo. Es muy interesante. Y ya que estás, suscríbete por aquí abajo, pero de manera secreta. Shh, que nadie se entere. Tono. El tono indica la frecuencia con la que vibran nuestras cuerdas vocales cuando emitimos un sonido. De esta manera, una frecuencia alta nos hará hablar más agudo, mientras que una frecuencia baja nos otorgará una voz más grave. Los tonos agudos pueden resultar ligeramente infantiles e incluso llegar a ser algo molestos. Por lo tanto, si consideramos toda la charla, el tono ideal que deberías adoptar es tirando a grave, ya que de esta forma conseguirás transmitir contundencia y seguridad. Ahora bien, si variamos los tonos a lo largo de la charla para poder darle un mayor dinamismo a nuestro discurso, entonces los tonos más graves te ayudarán a transmitir seriedad, profesionalidad y serenidad. Y sin embargo, los tonos agudos te darán un toque alegre, dinámico y divertido. Ritmo. El ritmo refleja la velocidad a la que hablas. No puedes olvidar de que los extremos no son buenos. Así que no puedes decidir hablar despacio durante absolutamente todo tu discurso porque tu público simplemente se aburrirá, ya que ellos tienen la capacidad de entenderte perfectamente y necesitan ir un poco más rápido, ya que tu frase ya la han entendido, no necesitan más tiempo. Sin embargo, si hablas demasiado rápido, al final lo único que vas a hacer es soltar palabras a borbotones y no va a haber nadie que te entienda. Dicho esto, si realizas tu discurso con una inclinación a hablar ligeramente despacio, entonces transmitirás serenidad a tu público. Pero, curiosamente, hablar un poquito más rápido suele calar en el público como más profesional. Esto es algo instintivo. Es como si el público hiciese la asociación entre diferentes conceptos, que son
esta persona habla rápido, pero aún así tiene la capacidad de hablar bien. Y esto solo puede significar que tiene muy trabajados todos esos conceptos e ideas que nos está explicando. Y por lo tanto es un profesional. Y si hablamos de matices que queramos variar a lo largo de nuestro discurso, entonces bajar el ritmo ayudará a transmitir sensación de calma a tu público. Pero ojo, porque hay una línea muy fina entre transmitir calma porque estás hablando despacio y perfectamente seguro, o transmitir inseguridad porque necesitas hablar despacio porque si no te trabas. Y por el contrario, hablar un poquito más rápido siempre transmitirá alegría, euforia y emoción. Silencios. Las palabras dicen muchísimo, pero los silencios dicen más. Las pausas en lugares concretos ayudan a tu audiencia a que tengan tiempo para digerir lo que les acabas de contar. Por lo tanto, crea silencios estratégicos después de frases que tengan mensajes muy potentes o controvertidos. Y así, de esta manera, les estarás dando automáticamente mucho más interés y dramatismo. Así que, después de esto, tu audiencia estará ansiosa por escuchar la siguiente frase. Eso sí, no te pases y no hagas pausas dramáticas en cada una de las frases. Cadencias. Son las modulaciones del final de una frase y por lo tanto las que otorgan un carácter de continuidad, de interrogación o de conclusión. Las modulaciones de conclusión te ayudan a entender dónde acaba una frase y dónde empieza la siguiente. Y esto se consigue bajando el tono a medida que avanzas en una frase y terminándola con una pausa. Las modulaciones interrogantes, por el contrario, en vez de terminar en un tono más graves, continúan haciéndose más agudas. ¿Esto es una pregunta? Esto es una pregunta. Y las modulaciones de continuidad, a diferencia de las dos anteriores, mantienen el tono a lo largo de toda la frase. Así que, domador, el secreto para dominar tu voz es conocer todos los elementos que hemos visto en el vídeo y simplemente jugar con ellos. Y así tendrás De acuerdo. Como se nos ha presentado de manera magistral en el video, creo que solo debemos de conceptualizar algunas cosas, de aterrizar algunos conceptos clave en lo que refiere a la inflexión y modulación de voz. En principio, la lectura en voz alta, ¿no? Ya nos decía la persona del video anterior, ¿no? Hay que, hay que realizar un, un aspecto interpretativo cuando realizamos algún tipo de lectura o cuando damos algún tipo de frases o de énfasis en el discurso, en el texto, para que sea mucho más entendible el mensaje al cual yo quiero llegar o sobre todo que a un autor si usa un texto ha querido referir y nosotros debemos de inferir aquello. La lectura en voz alta, en principio, es, es una de las mayores herramientas en las que nosotros podemos practicar y entablar nuestro accionar respecto a la inflexión y modulación de voz. ¿Por qué? Porque mediante la lectura en voz alta nosotros podemos revivir, recrear y reproducir un contenido de cierta obra de específicamente ya yendo al campo de los textos literarios, ¿sí? Revivo esa historia, recreo en mi imaginario aquellas historias, ¿sí? O incluso los famosos cuentacuentos, por ejemplo,
puedo hacer que las más personas que me escuchen a mí leer algún tipo de texto revivan y recreen esa historia respecto a cómo yo voy modulando mi voz con cierto personaje, con cierta acción, con cierto sentimiento, con cierta sensación que tenga algún personaje de la obra. Si está asustado, pondré una voz temerosa. Si está enojado, pondré una voz mucho más fuerte, ruda. Y, y si estoy triste, pues entonces pondré una voz muy bajita pero entendible sobre todo, ¿sí? Que todos puedan hacer y vivir esa experiencia en las obras, al momento de escucharlas específicamente y yo al momento de leerlas. Ahora, ¿qué rasgos de la lectura nosotros podemos encontrar? En principio, el volumen, ¿sí? El volumen de nuestra voz, que es la intensidad, la fuerza, ¿sí? Con la que yo digo mi voz. Luego tenemos la dicción, cómo nosotros articulamos. Cuando hablamos de articular es, por ejemplo, cuánto abrimos nuestra boca para decir ciertas palabras, cómo pronunciamos cada palabra. Si nosotros hablamos entre dientes, no nos van a poder entender las personas, ni nosotros. Entonces es mucho mejor no hablar entre dientes, sino que al momento de modular nuestra voz respecto, por ejemplo, a algún personaje de algún texto literario, por ejemplo, específicamente en textos literarios, tengo que articular mayormente para que se entienda ese contenido, para que me puedan oír de mejor manera, para que no haya un grado de ambigüedad cuando estoy diciendo algún texto. ¿Sí? Y luego la entonación, ¿ya? Y ya la entonación ya es específicamente esa relación de inflexión en la voz, que es específicamente ese ascenso o descenso de los tonos, lo que nosotros llamamos la modulación de voz. Entonces, el volumen es la fuerza, la intensidad con la que yo hago y digo mi voz, la dicción como articulo, y la entonación ya es cómo yo manejo, ¿sí? Los tonos. Como les decía, no significa que el ascenso, por ejemplo, de la voz, yo vaya a gritar. Simplemente es hacer que mi voz se escuche mucho más alta, ¿sí? Con un tono mucho más alto. Entonces, para hacerlo, tengo que regular mi volumen en mi voz, mayor fuerza articular, un ejercicio de respiración, ¿sí? Y luego ya digo esa palabra con qué? Pronunciando bien esas palabras, con un proceso de dicción. Entonces estaré ya modulando mi voz respecto a algún tema que yo estaba recibiendo. Otro elemento, ¿no? La fluidez, es decir, la velocidad con la que yo digo las palabras. Porque si yo hablo muy rápido, tampoco me van a entender. Por ejemplo, un caso ya de nuestra cotidianidad. Las personas de la costa generalmente se suele decir que hablan muy rápido, a diferencia de los de la sierra, que incluso en la sierra se dice que hablan demasiado entre dientes, ¿sí? Entonces, los unos no lo entienden a los otros porque hablan entre dientes y a los otros porque hablan demasiado rápido. Entonces, este tipo de fluidez debemos de mejorarla en ese nivel, es decir, la velocidad con la que nosotros pronunciamos las palabras. La dicción, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos demasiado rápido, no vamos a poder pronunciar muy bien las palabras, sino más bien no se van a entender y no nos vamos a dar a entender lo que nosotros hemos querido decir o que el texto estamos interpretando e infiriendo. Entonces, esa velocidad tenemos que ser una constante y que no intervenga propiamente en el significado o la comprensión del texto. Porque si, como vuelvo y repito, si lo digo muy rápido, no me van a entender nada. Y si lo digo muy lento, voy a cansar a la audiencia. Siempre hay que tener una constante. Luego, la puntuación, es decir, respetar los signos de puntuación para la interpretación del texto. Si yo leo todo de recorrido sin poder identificar y leer pausadamente con los puntos, los signos de puntuación específicos, no voy a poder
expresar bien el texto propuesto, porque la otra persona va a querer, o que me está escuchando, ¿sí? No va a poder incluso entender completamente la obra que yo estoy leyendo, o incluso yo mismo. ¿Por qué? Porque es necesario. Los puntos, los signos de puntuación están por algo, para entender mejor, para poder establecer el ritmo de la lectura y también la secuencia narrativa. Entonces, es muy importante respetar todos estos aspectos cuando nosotros vamos a leer un tipo de texto. Ahora, la inflexión de la voz respecto a la lectura siempre va a estar determinada a varias inquietudes. Entre esos, el grado de ininteligibilidad, que es el cuando nosotros podemos no podemos, cuando nosotros cambiamos el significado de ciertas palabras al momento de leer. Es decir, con este cambio de significado, que generalmente nos vamos a confundir al momento de leer, especial por la rapidez que estamos leyendo y no lo leemos de manera pausada, calmada, ¿sí? Lamentablemente va a cambiar el significado del texto porque esa palabra que decía y eh, yo la digo mal, y salgo diciendo otra palabra, pues al final tendrá otro significado que no tiene nada que ver con la secuencia narrativa que tenía el texto. Segundo, la monotonía, ¿sí? Si nosotros tenemos un tono monótono y no hacemos esos cambios, esas pausas, ese ritmo cuando leemos, lamentablemente vamos a tener un aspecto monótono, aburrido. Entonces siempre hay que modular nuestra voz con respecto a algún personaje, alguna situación o con eh, cierto elemento contextual o de mismo narrador, ¿sí? Mientras cambiamos la voz, será pre- eh, mucho más llamativo para las personas oír lo que estoy diciendo, incluso para mí, no que era un aspecto monótono. Luego la lentitud. Esa monotonía también se da por un aspecto lento, de lentitud, ¿sí? Hay que tener un ritmo en la lectura, que no sea ni muy rápido ni muy lento, siempre un punto medio, ¿sí? El apresuramiento tampoco beneficia, como les decía, hablar de manera rápida tampoco es benéfico, puesto que algunas veces nos comemos las palabras, ¿sí? Y aparte de eso, no suelen entender la mayor parte por hablar demasiado rápido, como les decía el caso específico, por ejemplo, de personas que son de la costa con personas que son de la sierra. Luego, la falta de dicción, porque cuando hablamos demasiado rápido va a faltar esa dicción en nosotros, ¿sí? Esa forma de articular las palabras de manera correcta, porque lo que nos interesa es hablar rápido, que bueno, los tiempos son diferentes en la costa también, pero debemos de articular mayormente las palabras, no comérnoslas ninguna, de eso, no eh, quitar palabras, para decirlo así. Entonces, esta falta de dicción en el proceso de pronunciación de las palabras, de articulación de las mismas, debe de ser de suma importancia cuando nosotros vamos a inflexionar nuestra voz. ¿Por qué? Porque de no se va a poder comprender una lectura bajo ningún aspecto, ¿sí? Segundo, la falta de claridad. Cuando, como vuelvo, repito, la entonación de nuestra voz, la falta de inteligibilidad, ¿sí? Cuando no leemos, específicamente específicamente a la lectura, cuando no leemos claramente titubeamos, no se va a comprender la lectura, igual con falta de volumen. Si yo tengo una voz muy bajita, tengo que hacer trabajos de respiración para que se escuche mi voz en un auditorio muy grande, ¿sí? Sin tener que lastimarme, sin tener que lastimar mi voz. ¿Sí? Falta de puntuación que ya decíamos anteriormente, excesiva rapidez, una fluidez debe de ser constante, no veloz, tampoco demasiado lenta, sino en punto medio, ¿sí? Donde se entienda la lectura respetando los signos de puntuación. Ahora bien, dentro de este mismo característica de la inteligibilidad en la lectura para la inflexión y modulación de voz, ¿sí? Tenemos que decir, ¿no? Que el oyente, si es que nosotros no vemos
bien o no practicamos como debe de ser el aspecto de inteligibilidad en la modulación de voz, principio, en principio el oyente a quien yo me estoy dirigiendo no va a captar la información, no va a comprender esa información que yo estoy dando, es decir, no comprenderá la lectura en sí. ¿Cómo se soluciona este aspecto? ¿No? Comprender la lectura. Y comprender la lectura es realizar un proceso de lectura antes, durante y después durante todo el proceso, ¿sí? Y en primer momento, para leer una lectura, y si estoy diciéndola en voz alta, debo de inflexionar, de modular mi voz. Jamás atropellarse, ¿sí? Es decir, si dice jamás atropellarse es equivocarse en esos aspectos tan básicos, tan sencillos, se puede decir, y tan esenciales respecto a una lectura, ¿sí? Respecto a una tonalidad de voz. Este ejercicio lo podemos realizar con nuestros hijos, por ejemplo, ¿sí? Cuando le leemos cuentos, es muy bueno leerles cuentos, eh, y con cada personaje o con un personaje específico cambiamos nuestra voz, a como nosotros creemos no puede estar diciendo ese personaje de un cuento, de una novela, por ejemplo. Entonces siempre tenemos que ser coherentes en ese aspecto. No ir rápidamente ni tampoco muy despacio, siempre en un punto medio. La monotonía, como ya habíamos dicho, ¿no? En la causa mono, uno, tan solo un tono. Sí, hay que cambiar ese tono, un tono más alto, un tono más grave, un tono más agudo, ¿sí? Hay que cambiar aquello. Y cuando no se tiene esta modulación respecto a la monotonía, se le denomina como un sonsonete, ¿sí? Características de este aspecto monótono en la lectura o en la inflexión, la modulación de la voz, es que generalmente se lee parejo y sin altibajo, es decir, de una manera recorrida, no inflexionamos nuestra voz, no hacemos énfasis en algunas palabras que debemos de hacerlo según nuestro criterio o según nuestra intención comunicativa que tengamos. Luego leer impropiadamente, ¿sí? O de manera inadecuada. Mantenemos una monotonía que el resto vamos a cansarlos a los oyentes. Ahora bien, ya luego de ver todos los aspectos característicos más esenciales en torno a la modulación de la voz, en la lectura, ahora en el discurso también presentan ciertas circunstancias que debemos de corregir nosotros, ¿no? Eh, En principio, ¿no? Tenemos que darnos cuenta en algunos aspectos de la modulación de voz que ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. El volumen, el ritmo, el tono, la articulación, siempre van a ser elementos que van a confluenciar en la inflexión de la voz, ¿sí? Estos grados en los cuales yo adapto mi voz para ciertas circunstancias o situación comunicativa diferente a una intención comunicativa que yo tengo o para la comprensión de un texto, sea este literario o no literario, para poner énfasis en ciertas palabras o algún significado que nosotros queramos tener. ¿Por qué es importante aquello en nuestro discurso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque despierta sentimientos, motiva a actuar a las personas, ¿sí? Las personas pueden entender, comprender mayormente mi sentir, mi inconformidad en algún caso, ¿sí? Depende cuál sea mi intención al momento de leer con cierto tono de voz, por ejemplo. Si el orador o yo como orador no modulo mi voz, ¿sí? Se puede dar una mala interpretación del tema porque no se está poniendo énfasis donde el orador ha querido o pretende que se tome mayormente a consideración en un discurso. Cuando nosotros tenemos o manejamos un discurso, damos nuestro discurso, siempre vamos a poner énfasis en ciertas palabras o frases en las que nosotros como oradores designamos que son importantes y que la audiencia debe tomar en consideración. Si no hacemos nuestra modulación correctamente, pues las personas no nos van a entender y comprender verdaderamente el significado de algún discurso, palabra, frase o párrafo que queramos dar.
Entonces es muy importante este aspecto de modular nuestra voz, porque aparte también eso da una impresión de interés, un interés del tema conforme yo voy hablando del mismo. Entonces siempre hay que tener en cuenta aquello. Segundo, los elementos de la modulación de la voz ya en nivel del discurso, ¿sí? Es usar un buen, es usar como recurso, ¿sí? Lo de poner énfasis en las palabras o en ciertas frases. ¿Por qué? Porque la variedad en el volumen, el ritmo, el tono, ¿sí? Va a sentirse atractivo ese discurso que le demos a las demás personas y al final podemos transmitir un sentimiento a lo que nosotros nos ha parecido ese texto a las demás personas que nos están escuchando. Segundo, hay que tener presente que la actitud que nosotros tengamos respecto a, a una información determinada va a influir en la actitud de quienes nos escuchan. ¿Sí? ¿Por qué? Y solamente modulando nuestra voz. Porque estoy inconforme y voy a mantener mi discurso con un inconformismo sobre un tema determinado, esa misma actitud la va o puede tomar las personas que nos escuchan. Otro elemento, ¿no? La voz humana es un instrumento, ¿sí? Es un instrumento de enormes posibilidades expresivas, es decir, para expresarnos, poder decir lo que sentimos. Cuando se emplea bien, ¿sí? Se puede dar vida a un discurso y las personas pueden entender y comprender parte del texto o de las referencias textuales que nosotros vayamos a decir. Y eso unido a un referente ideológico, porque siempre va a mantenerse algún elemento ideológico respecto a un orador, entonces también podremos reflejar aquello y podemos inducir a las demás personas a actuar bajo determinada acción en base a mi discurso. Eh, Obviamente, estos tipos de énfasis, este tipo de modulación en la voz, en el momento del discurso, debe ser trabajado, porque de no ser trabajado va a sonar como algo artificial, es decir, algo ficticio, algo fingido, y no debe ser así, debe salir como si ese momento te dé esa rabia, te dé ese coraje, te dé ese sentimiento, ese pesar para el momento que lees. Entonces las demás personas lo van a tomar a consideración, de no sonará muy artificial, algo fingido, algo porque ya. ¿Sí? Entonces, la buena modulación, por el contrario, brota del corazón suele decir un elemento muy subjetivo, muy intrínseco, ¿no? Es decir, la forma en la que tú sientes, la forma en la que tú te expresas, ¿sí? Entonces, todo eso influye muchísimo. Y nuestra voz es, es el principal instrumento por el cual dejamos eh, en realce nuestros sentimientos, nuestros pesares, nuestras inconformidades, etcétera, ¿sí? Y solo con qué, modulando nuestra voz, poniendo énfasis en ciertas palabras. Ahora, hay que graduar la voz, ¿no? Primero levantando la voz, luego bajando la voz. Pero debemos hacerlo de manera natural. El volumen debe ser adecuado dependiendo de la información que yo esté dando. Si yo estoy leyendo un mandato, como por ejemplo lo que se ocurre en la Biblia, ¿sí? O una o dos más palabras tendrán convicción como otro tipo de pasajes, ¿sí? Es apropiado que nosotros elevemos nuestra voz respecto a estos pasajes porque tal vez son pasajes con un contenido muy fuerte, muy simbólico, ¿sí? Expresivo, que contiene una fuerte denuncia, como procede en lo que está ahí en el ejemplo, Jeremías 25-27. ¿Sí? Nosotros debemos de variar nuestro volumen para destacar, esa es una palabra muy importante, destacar ciertas expresiones. Si me parecen esas expresiones del texto que son algo importante para entender, comprender los elementos contextuales de la obra, entonces debo de destacar esas palabras, esas frases con mi voz, ¿sí? Porque yo estoy leyendo al fin y al cabo. ¿Cuándo bajar la voz? ¿Sí? Cuando se debe de crear una expectativa, una expectación a lo que sigue. Normalmente nosotros bajamos la intensidad y la fuerza de nuestra voz para decir continuará, a ver qué pasará, para dejar enganchado al público con nuestro discurso para que después nos quiera escuchar. Lo que se dice, ¿sí? A veces de manera baja, es que tiene un menor grado de importancia que lo demás que hemos dicho, ¿sí?
si ponemos énfasis, por ejemplo, para destacar ciertas expresiones, también vamos a bajar nuestra voz para quitarle esa importancia a algunas palabras que al final no tienen ningún tipo de relevancia mayor, ¿sí? Bajar la voz también para la atención, ¿sí? Si ahora habla en voz baja, puede darse también una imagen de inseguridad respecto al público. Entonces, no es bueno tampoco mantener una constante baja de voz, una constante voz baja, ¿sí? Porque también se nos dará, se denotará, perdón, se connotará en las personas, en la audiencia, un grado de inseguridad, ¿sí? De desinterés incluso en el tema. Y para aquello nosotros debemos de poder manejar apropiadamente nuestra tonalidad de voz. Para la conclusión de la clase, ¿sí? Podré decir que en síntesis, la inflexión en la voz está determinada a ver la intención comunicativa que yo quiera expresar dando énfasis e interés a ciertas palabras o frases, además de que en una lectura poder interpretar un texto literario de mejor manera, en la que si yo voy a ser el que escriba y lea, pues esas expresiones que yo quisiera que las demás personas le llegue como yo lo siento, pues deberé de modular mi voz, ¿sí? Poner énfasis en algunas palabras determinadas y bajar mi voz, no constantemente, sino en vagas ocasiones, a algo que no es tan relevante. Aquello a las personas que nos escuchan les servirá muchísimo para poder interpretar mejor, comprender mi discurso, lo que yo quiero decir y el mensaje que quiero transmitir. Y a mí me ayudará también a comprender mejor esa situación.